Bienvenidos, compañeros de la oscuridad. Hoy en Midópolis nos adentraremos en lo oscuro y peculiar mundo de Beetlejuice, para así celebrar su regreso a la pantalla grande. La oportunidad llegó. Beetlejuice es un personaje que se ha convertido en un ícono de la cultura pop, gracias a su humor negro, su apariencia excéntrica y su habilidad para navegar entre el mundo de los vivos y los muertos, y que hoy, en 2024, vuelve al cine con una segunda parte, nada menos que 40 años después del estreno de la primera. Voy yo. Así me comprometo con el trabajo. Pero, ¿cuál es el verdadero origen de Beetlejuice? ¿Cómo surgió este personaje y qué influencias mitológicas y culturales podemos rastrear en su creación? ¿Puede la creación de Beetlejuice haberse inspirado en un espíritu del vudú haitiano? ¿Tiene Beetlejuice alguna conexión con el tuetué de la mitología mapuche? ¿Cuál es la conexión entre Lovecraft y Beetlejuice? ¿Qué criatura de la mitología mexicana comparte una vital característica con el fantasma de traje a rayas? Acompáñame en este viaje para descubrirlo. Midópolis, que la oscuridad ilumine tu camino. Para comprender a Beetlejuice, primero debemos situarnos en el contexto de los años 80, una década marcada por la experimentación en el cine de terror y fantasía. Imagínate que solo en el año 1984 se estrenaron Pesadilla, la de Freddy Krueger, Los cazafantasmas y Los Gremlins. En este mismo espíritu, 4 años más tarde, en 1988, el maestro de la oscuridad Tim Burton estrenó Beetlejuice, una película que rápidamente se convirtió en un fenómeno de culto. El nombre Beetlejuice, escrito de esta forma en inglés, se puede traducir como jugo de escarabajo, pero proviene de una deformación fonética del nombre de la estrella Betelgeuse, también llamada Orionis, una de las más brillantes en la constelación de Orión, y la novena más brillante del cielo que conocemos. El estudio pidió que se cambiara para que en inglés fuera más fácil de pronunciarlo, pero en la película vemos varias veces escrito su nombre de la manera original. En este nombre estaría el punto de encuentro con el maestro del horror cósmico Howard Phillips Lovecraft, ya que en la escalofriante novela El que acecha en el umbral se menciona a la estrella Betelgeuse asociada a las fuerzas y entidades cósmicas que acechan en la historia del relato. De ahí que el guionista Michael McDowell quisiera hacer un guiño al universo Lovecraft, ya que sería uno de sus escritores favoritos. La trama de Beetlejuice gira en torno a una joven pareja, Barbara y Adam Maitland, que tras morir en un accidente descubren que su casa ha sido ocupada por una nueva familia. Pequeña observación, quizás un poco rebuscada, pero a ustedes ¿no les hace demasiado parecido el sonido de Maitland, el apellido de los fantasmas, con Mictlan, el inframundo mexica? La dejo ahí. La hija de la familia, Lydia, una adolescente gótica y sensible, interpretada por una muy joven Winona Ryder, el amor platónico de muchos ochenteros y noventeros, y ojo que la actriz estuvo a punto de rechazar el papel porque sentía que la película era demasiado satánica. Algunos de los espectadores más jóvenes de Midópolis habrán conocido a Winona Ryder recién en su papel de Stranger Things, la serie que tributa estos oscuros y fructíferos años del terror cinematográfico. A propósito, sabemos que gran parte del éxito de la película es la interpretación del fantasma realizada por Michael Keaton, pero la primera alternativa para interpretar el papel fue nada menos que el cantante Sammy Davis Jr. Keaton tampoco aceptó a la primera y pidió varios cambios en la personalidad del personaje que fueron clave para construir al Beetlejuice que hoy conocemos. Hermano. Así es. Volvamos a la trama. Los fantasmas de los Maitland quieren expulsar a los intrusos de su casa, pero son incapaces de asustarlos por sí mismos. Tenemos que rogar que los otros armarios sean más grandes. Y es ahí cuando recurren a los servicios de Beetlejuice. Debemos ser razonables, no lo olviden. Tú quieres que se vayan de la casa, yo también quiero que se vayan. Vamos. Oh. Un viejo exorcista que promete librarlos de los intrusos. Es decir,
En el mundo de los vivos hay quienes prestan servicios para expulsar a los espíritus en casas encantadas o poseídas, pero aquí es al revés. Un bioexorcista expulsaría a los vivos de una casa para que los fantasmas la puedan habitar en tranquilidad. Sin embargo, Beetlejuice resulta ser una entidad caótica e impredecible, que tiene sus propios planes y que no duda en intentar manipular a Lydia para que incluso se case con él, lo que le permitiría regresar al mundo de los vivos. En el exitoso musical de Broadway sobre Beetlejuice se presenta la biografía del fantasma, quien habría sido un hombre de Alabama cuya vida fue trágica y en soledad desde su infancia. Tuvo una relación disfuncional con sus padres y una serie de fracasos amorosos que lo llevaron a suicidarse. Su alma quedó en el limbo y se transformó en asistente a los fallecidos, trabajando para Juno la rehabilitadora, para que encuentren su camino al más allá. Y así adquirió habilidades sobrenaturales y se convirtió en un fantasma poderoso y conocido como bioexorcista. Pero más allá de la trama, ¿de dónde viene la inspiración para un personaje tan único como Beetlejuice? Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, ya que Tim Burton y los guionistas Michael McDowell y Larry Wilson bebieron de diversas fuentes para dar vida a este personaje. Beetlejuice trabaja como un bioexorcista, alguien que se especializa en deshacerse de los vivos que perturban a los muertos. Esta idea, aunque presentada con humor en la película, tiene paralelismos con figuras del folclore y la mitología que actúan como mediadores entre el mundo de los vivos y los muertos. En muchas culturas existen entidades o espíritus que trabajan en mantener el equilibrio entre ambos reinos, asegurándose de que los muertos descansen en paz y que los vivos no interfieran en su descanso. El carácter de Beetlejuice, con su aspecto grotesco y comportamiento irreverente, puede compararse con figuras como los tricksters o embaucadores de la mitología, seres que rompen las reglas y desafían las normas establecidas. Los tricksters son personajes arquetípicos y aparecen en muchas culturas diferentes, violando los principios de orden social y natural, de manera, se podría decir, juguetona. Estos tricksters presentes en diversas culturas, como por ejemplo el Loki de la mitología nórdica, que en el Eddas se describe como el origen de todo fraude. Esto también me hace pensar en la mitología judeocristiana, donde a Satanás se le describe como alguien astuto que siempre busca el engaño. El gran lanzador de mentiras sería el concepto detrás de la palabra griega diablo, que es el origen a la palabra diablo. En la mitología de Centroamérica está el Opi-Yel-Wovirán, quien es un semi, una deidad o espíritu ancestral de los taínos, los habitantes indígenas de varias islas caribeñas como Bahamas o las islas Turcos y Caicos. Y su nombre, Opi-Yel-Wovirán, significa nuestro burlón espíritu llorón. Ya lo de burlón y su conexión con la muerte nos lleva directamente a pensar en Beetlejuice. Siempre vaga por los bosques donde habitan los opías o espíritus de los muertos. Posee apariencia humana, pero sería de madera y tendría pies de perro. Tiene la obligación de mantener a los seres vivos y no vivos en el lado que les corresponde. Además, debe controlar a quien entra y sale de un lado u otro. A propósito de la muerte y sus dioses, aquí en Medópolis ya hablamos del dios Xolotl, el dios mexicano prehispánico de la muerte, en el capítulo dedicado al origen de Halloween y Día de Muertos. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Y para seguir buscando conexiones mitológicas, ¿habrá alguna conexión entre el ser mitológico de origen mapuche, el Tetué y Beetlejuice? La respuesta para mí es sí. En la película, para invocar a Beetlejuice, hay que pronunciar su nombre 3 veces. Beetlejuice. 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 It's showtime. Si bien el Tetué es un ser mitológico de origen mapuche, un pueblo originario del sur de Chile y Argentina, el Tetué está presente hasta el norte chico de Chile. Entonces, a mí, en el campo chileno de la zona central, también me contaban la historia del Tetué. Y me decían que había que tener un cuidado extremo de no nombrarlo 3 veces, porque si lo hacía, el Tetué esa misma noche se me iba a aparecer. Recuerdo que cuando por primera vez vi la película siendo un niño en VHS,
al ver que Beetlejuice aparecía al ser nombrado 3 veces, inmediatamente ese punto lo relacioné con la historia del Tetué que escuché de mis mayores. Si no conocen del ser que hablamos, también les dejaré el capítulo de Miedópolis sobre el Tetué y también el de la serie Miedo a la Chilena. Pero además del Tetué, hay otros seres a los que se les invoca nombrándolos 3 veces. Por ejemplo, a Bloody Mary, o María la Sangrienta, o Verónica la Sangrienta, o el fantasma del espejo. Una historia contada en Halloween que tiene, además de varios nombres, varias versiones. Algunos directamente dicen que es la hija de Satanás. Otros cuentan de una joven de 15 años muy presumida que se peinaba todas las noches 100 veces frente al espejo. A pesar de esto, ella no se sentía bonita y se termina suicidando frente al espejo, quedando atrapada entre el mundo del más acá y el del más allá. También se la asocia a mujeres históricas como Santa Verónica, María I de Inglaterra o la mismísima Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, de quien también hicimos un video aquí en Miedópolis. Al espíritu de Bloody Mary se le invoca diciendo su nombre 3 veces frente al espejo, un ritual realizado comúnmente en la noche de Halloween. En base a la historia de Bloody Mary, habría nacido también otro personaje que es Candyman, un hombre que repartió dulces con hojas de afeitar entre los niños durante Halloween y que fue asesinado por esto. A su espíritu se le puede invocar diciendo su nombre 5 veces frente a un espejo. En la película vemos que Beetlejuice tiene el poder de tomar distintas formas, como por ejemplo la de una gran serpiente. Una cualidad que nos remite inmediatamente a los cambiaformas. Uno de esos cambiaformas, el más popular en México y en general en Mesoamérica, son los nahuales, quienes son algo así como brujos o seres sobrenaturales que tienen la capacidad de tomar formas de distintos animales. Pero no es el único cambiaformas que comparte características con Beetlejuice, ya que en la película también vemos que tiene la capacidad de imitar de forma perfecta las voces de otras personas. Yes, I love that man of mine. Tal como lo hacen los skinwalker o pieles caminantes, un cambiaformas de la cultura de los navajos, una cultura nativa de Norteamérica, de lo que hoy se conoce como Estados Unidos. Se dice que el skinwalker, para entrar a tu casa o llevarte a algún lugar donde te pueda atacar, puede usar por ejemplo la voz de tu hijo u otro ser querido. Pero en lo personal, creo que la conexión más clara con un ser mitológico la encontramos en el vudú haitiano, donde hay un loa, es decir, un espíritu de la muerte, que tiene la cara blanca, es irreverente, grosero, posee un oscuro sentido del humor y lo único elegante en él es su traje. Una descripción que podría usarse para Beetlejuice, pero que refiere al varón Samedi. El varón Samedi usa un sombrero de copa, un elegante traje negro, sus cuencas oculares están vacías y tiene tapones de algodón en los orificios de su nariz, tal como taponean los agujeros de los cadáveres para que no suelten flujos mortuorios. Su cara está pintada como una calavera, es decir, es básicamente un cadáver caminante. El comportamiento del varón Samedi se describe como indignante. Continuamente está diciendo malas palabras, haciendo bromas obscenas. Pero cuando alguien muere, él es el encargado de cavar la tumba y de llevar su alma al inframundo. Además, gusta del libertinaje, le encanta el tabaco y bebe litros y litros de ron. Ojo con lo del ron, porque la primera versión del guión de la película, que era una versión mucho menos familiar de la que finalmente se rodó, incluía la prehistoria del fantasma Beetlejuice, donde antes de morir fue un alcohólico que se suicidó por el amor de una mujer. Me imagino que se sacó lo del suicidio al buscar tener un producto cinematográfico más familiar. Pero a pesar de ello, hay un par de referencias al suicidio en la película, como por ejemplo, en la sala de recepción de los muertos, atiende una Miss Argentina que se había suicidado cortándose las venas. Y por eso su castigo fue ser un empleado público por toda la eternidad. Bueno, y la propia Lidia, que escribe una carta donde anuncia que terminará con su vida. La conexión con el varón Samedi y Beetlejuice no la he escuchado en otro lugar.
Solo he unido sus características, pero cuéntenme ustedes en los comentarios si habían escuchado a alguien más exponer esta teoría. El personaje de Beetlejuice también ha trascendido la película original. En 1989 se lanzó una serie animada que expandió su universo, presentando nuevas historias y personajes y permitiendo a una nueva generación conocer al excéntrico bioexorcista. Además, en 2019 Beetlejuice hizo su debut en Broadway, con un musical que capturó la esencia del personaje, pero que cambia en algo su aspecto, algo que me decepcionó un poco. Como curiosidad les cuento que en la primera propuesta de la película, el personaje de Beetlejuice era un demonio alado, y el final era muy distinto, porque la joven Lydia moría en un incendio y se quedaba viviendo su muerte con Bárbara y Adam. Beetlejuice no es solo un personaje de película, a esta altura es una creación que combina elementos de mitología, horror y cultura popular en un todo coherente y fascinante. Su origen es una mezcla de lo antiguo y lo moderno, de lo macabro y lo cómico, lo que lo convierte en un personaje tan memorable. A través de Beetlejuice, Tim Burton une dos mundos que a gran parte de los espectadores fascina: la risa y el miedo, dos sensaciones primarias. Además que fue la primera película donde se empezó a presentar al mundo la estética Burton. Al momento de hacer este video todavía no veo la segunda parte, pero sí estoy entusiasmada por verla porque sigue siendo Burton el director, Keaton el protagonista y por supuesto sigue Winona Ryder en el elenco. Y la hija de su personaje es nada menos que Gina Ortega, la actriz que encarnó a Merlina Adams en la serie dirigida también por Tim Burton. ¿Y a ustedes les parece buena idea lanzar esta segunda parte? Les pido a todos los dioses de la muerte que no nos decepcionen, porque hemos esperado 40 años el retorno del fantasma tan repugnante como querido Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Y cuéntenme por favor si les gustaría que siguiéramos buscando conexiones mitológicas de personajes cinematográficos del terror aquí en Miedópolis. Los leo en comentarios.